En el traspaso más grande y mediático del mundo del baloncesto este verano, Yam Madar se va al Maccabi Tel Aviv y Tamir Blat va en sentido contrario al Hapoel Tel Aviv. Y antes de que hables sobre las cosas a nivel profesional, hablemos de esto en frío. Y en frío, los contratos que ambos recibieron son completamente desproporcionados en comparación con cualquier cosa que hayamos conocido aquí hasta hoy en el deporte israelí, no solo en el baloncesto. Yam Madar se espera que gane $2 millones o más, probablemente un poco más con bonos. Tamir Blat, 1.6, y de nuevo, no me tomen la palabra exacta por los $100,000, que cada $100,000 es mucho dinero, pero hasta hace 2 años esas eran sumas que solo veías en jugadores top de la Euroliga que traías aquí a Israel. Entonces empecemos con la pregunta obvia. ¿Estos jugadores son de primer nivel en la Euroliga? Y aquí quiero separar a Yam Madar de Tamir Blat y el contexto israelí del contexto europeo, porque obviamente el contexto israelí tiene una importancia diferente que el contexto europeo, también en cuanto al nivel de los jugadores que juegan en él. Y la historia, por supuesto, empieza con Yam Madar, que llegó el año pasado al Hapoel Tel Aviv para llevarlos a la Euroliga. Él llegó y también arriesgó su cuerpo al final de la temporada, jugó lesionado y la verdad, tengo que decirles que para mí ganó mucho respeto como jugador y como persona cuando hizo eso. Porque ese tipo de cosas te recuerdan un poco a los deportistas de antes, que salían a jugar incluso cuando era peligroso, incluso cuando podía afectar su carrera, cuando su sueño siempre fue llegar y ser jugador de la NBA y si no ser jugador top de la Euroliga. Y en mi opinión, en mi sentir, él sintió que en Hapoel Tel Aviv podía lograrlo e incluso logró llevarlos hasta ahí. Incluso puedo agregar a nivel emocional que creo que él siente que se lo merecía. Se merecía jugar en su equipo local, el equipo donde creció, muchos más minutos de los que jugó en el Partizan de Belgrado, donde jugó un promedio de 13 minutos, y en el Fenerbahce lo mismo. En apariencia tenía experiencia en la Euroliga. No era un jugador top, no era titular, pero tenía experiencia en la Euroliga y también en el Bayern Múnich jugó 12 minutos. Y entonces, precisamente en el Hapoel Tel Aviv que se construyó para llegar a los playoffs, donde él se arriesgó para ayudarles a llegar ahí, jugó menos de 10 minutos en promedio por partido. Entonces voy a empezar diciendo que, en mi opinión, él se va al Maccabi Tel Aviv no porque el Maccabi Tel Aviv le ofreció más dinero, porque no lo hizo, y no porque el Maccabi Tel Aviv sea un mejor equipo en la Euroliga en este momento, porque no lo es. Terminó por debajo del Hapoel Tel Aviv, sino simplemente porque el Maccabi Tel Aviv es el equipo que puede garantizarle que el balón estará en sus manos y supongo que jugará al menos 20 minutos en promedio por partido a nivel de Euroliga. Ahora, lo que el Maccabi Tel Aviv tiene que preguntarse por el otro lado es que Yam Madar hasta hoy no ha sido un jugador top de Euroliga, pero definitivamente es un jugador en ascenso que su mejor momento aún está por venir. Solo tiene 25 años, todavía le quedan al menos 9 o 10 años para rendir en la Euroliga. Pero la pregunta es si el Maccabi Tel Aviv lo ve como un jugador que ya hoy puede llevarlos a ser un equipo de play-in incluso en la Euroliga. Ni siquiera estoy diciendo playoffs cuando se tenga la plantilla correcta construida alrededor, porque le están pagando acorde a eso. Y eso es incluso antes de que entren los gastos patronales que probablemente no tenían con un jugador estadounidense, y si los tienen con un jugador que es israelí, tienen que pagarle más, y aquí él recibe un contrato de estrella estadounidense que llega como extranjero y es la cara del equipo, más los gastos patronales, más el hecho de que hay que tomar en cuenta que hay otros jugadores del Maccabi Tel Aviv que verán esas cifras, y eso primero genera inestabilidad en el vestidor y segundo, el deseo de otros jugadores de recibir un pago acorde. Porque si hay un jugador que va a rendir mejor que Yam Hadar, ni siquiera tiene que ser un guardia, puede ser un alero o un pivot, él va a mirar a Yam Hadar y va a decir, oye, ¿por qué él recibe 2 y yo solo, no sé, 800,000? Y eso es antes de que hable de Roman Sorkin, que para mí es el israelí más determinante a nivel local. Así que, desde el punto de vista del Maccabi Tel Aviv, aquí apostaron todo en una jugada que también podría complicarlos en los próximos años, pero sin duda le ganaron al Hapoel Tel Aviv. El activo que más valoraban, pero la culpa en mi opinión recae primero en Hapoel Tel Aviv, no porque Ofer Janai no le ofreció dinero, sino porque no le dieron lo que más quería. No todo en el básquetbol al final es dinero, y Madar también salió de aquí con un muy buen paquete, y que lo disfrute, se lo merece, si logró en la negociación ganarlo. A mí no me importa, no sale de mi bolsillo, pero no todo es dinero. Al final podrá recibir más dinero del Hapoel Tel Aviv, pero él quería el estatus. Él quería ser un jugador legítimo de la Euroliga, no quería que lo menospreciaran, no quería que lo dieran por sentado, y yo lo entiendo como deportista, lo entiendo completamente, y en mi opinión, cualquiera que diga que se va al Maccabi Tel Aviv solo por Katash, eso es una tontería. Porque si hubiera recibido el estatus de Itoudis, si hubiera recibido el respeto de Itoudis, y si Itoudis le hubiera dado la confianza al nivel de la Euroliga y no hubieran traído a 20 guardias para su posición, no creo que se hubiera ido del Hapoel Tel Aviv, y mucho menos cuando ahí le ofrecían un mejor contrato. En mi opinión, Katash puede mejorarlo mucho, y Katash es un entrenador al que respeto mucho. Él realmente puede convertir a Yam Hadar en una estrella de la Euroliga, pero no veo un escenario en la vida en el que Madar se haya ido por Katash. Veo un escenario en el que Madar dijo, ok, tengo la oportunidad de brillar y recibir minutos también bajo Katash, porque él va a creer en mí, porque él dice que cree en mí.
Eso es lo que la persona al final quiere. La gente necesita entender a la gente, no solo el dinero. Así que en la escena local, Maccabi Tel Aviv sigue asestando un golpe enorme a pesar del dinero de Hapoel Tel Aviv, de su fortalecimiento. Ella llega, gana el doblete este año y también se lleva a Yam Hadar, que era el diamante de Hapoel Tel Aviv. Que realmente, creo, al final, es lo que realmente les duele a los aficionados, que él no los eligió y prefirió irse a Maccabi Tel Aviv. Pero creo que también muchos aficionados de Hapoel Tel Aviv, a diferencia de otros casos que hemos visto en el deporte israelí en el pasado, de verdad lo entienden por qué y entienden que tampoco fue una cuestión de dinero y avaricia, sino de un verdadero deseo de competir. La gran incógnita que queda aquí es si Yam Hadar podrá llegar al nivel de ser una estrella de la Euroliga. Si es así, Maccabi Tel Aviv habrá ganado muchísimo y les diré más, también el baloncesto israelí ganará muchísimo. Porque al final, el simple hecho de que tengamos dos equipos israelíes en la Euroliga es bonito y agradable. Yo me alegré mucho de que Hapoel Tel Aviv subiera a la Euroliga, porque eso también mejora el nivel aquí, da más oportunidades para que los israelíes jueguen. Eso les da a los israelíes la oportunidad de experimentar el nivel más alto que hay en Europa, pero si los israelíes no juegan, obviamente eso no les ayuda demasiado. Necesitamos tener dos equipos en la Euroliga para que cuando haya israelíes al nivel de Yam Hadar tengan el lugar y la plataforma para jugar y ganar experiencia en el nivel más alto. Si eso es lo que va a recibir en el Maccabi Tel Aviv, en mi opinión tomó la decisión correcta. Y la razón por la que creo que él lo cree de todo corazón es porque vio a Amir Blat, el segundo jugador que cruzó la calle y se fue al Hapoel Tel Aviv, o más precisamente regresó al Hapoel Tel Aviv, y se pueden ver sus estadísticas con Maccabi Tel Aviv en la Euroliga. Él llegó después de 2 años en el Alba Berlín, que está lejos de ser uno de los equipos fuertes de la Euroliga, y jugó 3 años en el Maccabi Tel Aviv y recibió minutos, casi 20 minutos en promedio por partido cada año. Hace 2 años incluso fueron 24 minutos. Es decir, es un jugador que tiene experiencia en la Euroliga y ha demostrado su rendimiento a nivel de Euroliga, especialmente en todo lo relacionado con asistencias, creación, tiros de 3. De eso nadie duda que lo tiene. Yam Hadar piensa que puede entrar en ese rol, y por otro lado, Tamir Blat debería entrar en el rol de Yam Hadar en Hapoel. No tengo duda de que en la liga israelí Tamir Blat va a jugar muchos minutos y será una parte muy importante de Hapoel Tel Aviv, especialmente ahora que Yam Hadar ya no está con ellos, porque necesitan a ese jugador israelí a nivel local, y probablemente este cambio, digamos que le aporta más a Maccabi Tel Aviv en el aspecto profesional a nivel local, y tal vez perjudica a Hapoel Tel Aviv en el aspecto local, porque al final Yam Hadar, en comparación con Tamir Blat, es un jugador más completo. Es cierto que, en mi opinión, Tamir Blat es mejor pasador, tiene mejor tiro, especialmente desde lejos, pero también surgen muchas preguntas inmediatas con su llegada, como cómo se va a integrar ahí en el aspecto defensivo, especialmente junto a Misic, que todos vimos que no defiende en esta temporada. Hapoel va a tener que cubrirlo con otros jugadores, también se habla de Schwartz y demás. No sé cómo va a funcionar ese perímetro en defensa. Ofensivamente probablemente encontrarán las soluciones, pero al final, por más extraño que suene, siento que a pesar de toda la historia mediática y el ruido que hay alrededor, todos perdieron en esta historia. Porque por un lado hay un contrato enorme que llega a Yam Hadar y Tamir Blat por falta de opciones, porque no hay otros jugadores en el mercado y necesitan traer jugadores israelíes para ganar a nivel local, y Maccabi y Hapoel quieren ganarse una a la otra a nivel local. Está bien, aquí hay una historia, pero vamos a gastar tanto dinero en jugadores israelíes que no necesariamente valen ese dinero afuera. Y cuando digo que valen ese dinero afuera, me refiero a Yam Hadar y Tamir. 2 millones de euros o 1,5 millones de euros, no importa, por esas cifras. Pagas, está bien, aquí hay una historia. Los precios de todos los jugadores en Israel probablemente van a subir significativamente por este trato. Esto va a afectar a todos los equipos que no sean Maccabi Tel Aviv, Hapoel Tel Aviv y tal vez Hapoel Jerusalén. Pero lo que más claro me queda de esta historia es que no es la última vez. Me queda claro que si Maccabi Tel Aviv ganó en este caso con Yam Hadar, Hapoel Tel Aviv va a intentar la próxima vez traer a un jugador de Maccabi Tel Aviv o de Hapoel Jerusalén, y se ha creado una cultura tan mezquina alrededor del baloncesto en Israel que a veces es difícil verlo. Difícil. Súmale a eso también lo que está pasando ahora con la selección, y todos están ocupados solo en comparaciones. Pero Maccabi hizo esto, Hapoel hizo aquello, Jerusalén hizo lo otro, y no por nada los aficionados lo llaman una escuelita desde hace años por la forma en que se manejan las cosas. Y el hecho de que entre mucho dinero al baloncesto israelí no significa que deje de ser una escuelita, solo significa que es una escuelita cara, simplemente con mucho dinero. Voy a terminar con una frase que un buen amigo me dijo recientemente y que también me hizo abrir los ojos. Me dijo: imagínate que en el fútbol hubiera tantos dueños de equipos que se la pasan tuiteando uno contra el otro todo el día en Twitter, lanzándose indirectas y tratando de quitarse jugadores con engaños en el mundo del fútbol. ¿Cómo reaccionaría la gente ante eso? Y luego llaman al fútbol israelí de barrio. Pero eso es lo que hay, y eso vamos a seguir amando. No tenemos otra opción. Muchas gracias por ver, amigos. Déjenme saber qué piensan en los comentarios. Am Israel Hay. Bueno, adiós.